Imagen refrescante que nos llega desde Burriana. Otra imagen también importante, no lo sé, se lo pregunto a Jorge Morales de Labra, nuestro experto en energía. Buenas tardes. Buenas tardes. Ese bloque, esa unión de partidos políticos y de asociaciones en contra del autoconsumo. Me decías antes, lo he conseguido. Bueno, es el frente más amplio que he visto en 15 años contra una medida de política energética del gobierno. Vamos a ver. Que vamos a dar algunos datos. ¿Quiénes han estado en esa imagen? La oposición se opone en bloque, como hemos dicho, a ese decreto de autoconsumo eléctrico que regula, por ejemplo, la instalación de placas solares, como estas que tenemos aquí, y cuánto tiene que pagar el usuario. Dicen que la norma impone peajes injustos que no animan precisamente a utilizar esas energías renovables. Parecía complicado, pero ha sucedido. Hasta 18 partidos de la oposición se han unido, incluidos PSOE, Podemos, Ciudadanos, Izquierda Unida y también UPyD. El motivo que promueve esta alianza conjunta con asociaciones de energías renovables es paralizar el Real Decreto de Autoconsumo Energético propuesto por el Partido Popular y que aún está sin aprobar. Critican el nuevo modelo que quiere implantar el ministro Soria, un modelo que, según los expertos, solo favorece a las grandes empresas eléctricas porque limita el uso de las renovables. El punto más conflictivo de esta propuesta pasa por el astro rey. Impuesto al sol. El Real Decreto propone dos impuestos solares, uno de carga fija y otro de carga variable en función de lo que produzca, aunque desde el Gobierno han negado este pago de impuestos. Por utilizar absolutamente nada, no tiene que pagar ningún tipo de impuesto ni tiene que pagar generación eléctrica a ninguna compañía. Tendrá que pagar solamente la instalación que se haga en su casa. Uso de la batería limitado. Baterías como estas son una solución para gestionar el autoconsumo de la red eléctrica, pero con la normativa que quiere aprobar el Partido Popular, su uso no estaría permitido si usted tiene en paralelo una red eléctrica. Sin autorización judicial. Un inspector de la red, si sospecha que hay una instalación de autoconsumo sin registrar, podrá entrar en la vivienda sin necesidad de una orden judicial. Para enfrentarse a esta ley, tanto políticos como asociaciones han firmado un manifiesto en el que destacan la importancia del autoconsumo y los beneficios del mismo. Consideramos que el derecho a generar y a consumir tu propia energía, pues perfectamente puede ser un nuevo derecho. Están dispuestos a paralizar el Real Decreto si finalmente el Gobierno lo aprueba. En caso de ser aprobado en sus términos actuales, se compromete a contribuir a derogarlo y a crear con la máxima urgencia una normativa realmente favorable al desarrollo del autoconsumo. Una casa que funciona de forma autosuficiente es esta en Fuente el Sal del Jarama, en Madrid. El objetivo final es ser autosuficientes y creo que estamos en el buen camino. Un camino que será complicado si finalmente se aprueba esta ley. Ahí está la gran incógnita, si finalmente se aprueba este Real Decreto. ¿Cuál es tu opinión después de este frente que hemos visto? Esta unión, partidos, grupos, sindicatos, ¿habrá modificación? Bueno, yo confío en que sí. Esta mañana publicaba el diario Voz Populi, Baltasar Montaño, que el gobierno ya está pensando en recular, ¿no? Yo la verdad es que no comprendo muy bien a qué se debe esta propuesta con tan poca antelación respecto a las elecciones generales. Es decir, no creo que haya una emergencia en el sistema eléctrico como para sacar esta propuesta que es, sin lugar a dudas, la más restrictiva del mundo, para algo que a la gente le parece muy natural, que es producir su propia energía y no tener que comprarla de la red. Sí, ¿no? porque es una propuesta remasterizada, vamos a decir así, desde la primera. ¿De cuándo es la primera? Sí, inicialmente el anterior gobierno, cuando se fue, a finales de 2011, dejó una, ¿vale? Aquella enseguida se guardó en un cajón y no prosiguió su tramitación. En 2013 salió una primera versión ya de este gobierno y ahora esta es la segunda versión, ¿no? Esta versión es, si cabe, más dura, que la de 2013, que ya era de por sí bastante dura, ¿no? Y es la primera que introdujo el concepto de impuesto al sol en la calle, ¿eh? Allí se llamaba peaje de respaldo, ahora se llama de otra forma, cargos por sistema, pero viene a ser esencialmente es lo que conocemos como ese impuesto al sol que tú denominas. ¿Para ti serviría una modificación del Real Decreto o habría que empezar desde cero? No, hay que empezar, o sea, hay que tirarlo a la basura y empezar la redacción desde el principio, ¿no? Lo primero que hay que hacer es reconocer las ventajas que tiene el autoconsumo, que son enormes y que el decreto no reconoce absolutamente ninguna. Ventajas como, por ejemplo, la propia instalación de renovables, una cuestión que es esencial, que es la democratización de la energía. Quiere decir que por primera vez en la historia de la humanidad
la gente puede decidir qué fuente de energía quiere. No depende del gobierno, que el gobierno ponga más centrales de gas, más nucleares, etcétera. No, yo quiero solar, yo quiero viento, yo quiero lo que quiera, me lo pongo yo. Hay una serie de conceptos ahí esenciales. Las pérdidas en el sistema al producir energía en tu propia casa, esa energía no circula por las redes. Y en España se pierden por las redes más del 10% de la energía del país, que eso es más de 2.000 millones de euros anuales. Entonces, es decir, hay un montón de ventajas que tiene autoconsumo y el decreto no reconoce ninguna. Entonces, habría que empezar por ahí y luego hacer una regulación que sea más racional con lo que se está viendo en el resto del mundo, ¿no? Ventajas de las que hablas y que quizá conozcan muy bien en la casa en la que está nuestra compañera Olga Pradels, en Las Rozas, en Madrid. Olga, ¿qué supondría para esta familia que ese decreto se aprobara? ¿Cómo les afecta? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues les afecta mucho porque fijaos que ellos tienen ahora mismo unas 10 placas fotovoltaicas aquí en la fachada de su casa. Pues bien, toda esa energía que ahora mismo ellos generan tendrían que pagar por ella. Ahora mismo estas 10 placas generan más o menos lo que es el 60% de lo que es el consumo de luz de la casa. No solo de la casa, también de esta piscina que veis aquí. Es decir, que la depuradora, cuando está en marcha, no está consumiendo de la red general, sino que consume de esas placas que ellos mismos generan. Si este decreto saliera adelante, pues a partir de entonces tendrían que pagar por esa energía que ellos mismos están produciendo. Nosotros estamos ahora mismo con Mario Sánchez Herrero, él es director de ECO, que es una empresa que se encarga precisamente de la instalación de estas placas. La familia que hemos venido a ver nos contaba que más o menos a ellos le había costado unos 7.500 euros la instalación, así que se compensaba, me decíais, en unos 15 años. ¿Con este decreto compensa instalar placas fotovoltaicas como estas? Bueno, de lo que se trata con este decreto es de intentar que la gente no ponga estas placas. De 15 pasaríamos a 30 años. Si se aprobara una normativa similar a la que existe en el resto, un Real Decreto como en otros países de Europa, serían 7 porque pagarían algo de dinero por la parte de electricidad que no consumen instantáneamente y que ahora mismo la compañía eléctrica está vendiendo al vecino. Es decir, que el decreto pone mucho más difícil la vida a quienes quieren apostar por el autoconsumo y también pues, por el cuidado del planeta. La gran pregunta es, ¿a quién beneficia este Real Decreto? Bueno, pues yo creo que es obvio, ¿no? Y más viendo el frente que hemos visto ayer, ¿no? Todo el mundo está en contra, salvo el gobierno y las eléctricas, que están en un frente común, ¿no? Yo no he visto a nadie apoyar este decreto, salvo las propias compañías eléctricas. Pues con las compañías eléctricas, con la patronal, vamos a hablar con Pedro González, el director de regulación de UNESA. Muy buenas tardes, señor González. Buenas tardes. ¿Está usted de acuerdo con lo que acaba de decir el señor de Labra? Dice que los únicos beneficiados son el gobierno y ustedes. Hombre, pues para nada, ¿no? Nosotros no somos ni beneficiados ni perjudicados por todo esto, ¿no? Lo único que tenemos es que lo que sí que creemos que es indispensable y necesario es que se produzca la regulación del autoconsumo, ¿no? Es un colectivo esta opción de consumir a partir de la propia electricidad que genera la instalación que tiene un consumidor en el hogar, pues es imprescindible que esté regulado. Y aquí hablamos de condiciones de fiabilidad del sistema y hablamos de la seguridad del suministro, ¿no? Estamos hablando de instalaciones eléctricas con todo lo que eso conlleva. Nosotros lo que creemos, no solo porque lo dice la ley eléctrica, sino porque también lo dice el sentido común, es que lo que no se puede dejar es fuera un colectivo que de momento, aunque es pequeño, en los próximos años irá cobrando su importancia, se le tiene que dejar fuera del marco regulatorio, ¿no? No se puede dejar a estas personas fuera sin saber a qué atenerse, no solamente en aspectos técnicos o administrativos, sino también en el régimen económico que les va a corresponder. Jorge. Nosotros lo que creemos es que, de nuevo, esto hay que regularlo. Y a partir de aquí, pues, cómo se haga o cómo se deje de hacer, pues bueno, es algo que nosotros estamos a lo que disponga la Administración, ¿no? ¿Regulación necesaria? Vamos a ver, yo estoy de acuerdo que hay que regularlo. Lo que pasa es que la forma de regularlo estamos bastante en desacuerdo, ¿no? Aquí lo que estamos hablando y lo que veíamos en esa casa es de energía que no sale a la red, ¿vale? La regulación que se está haciendo en otras partes del mundo es porque hay veces que te sobra energía y entonces como esa energía sale a la red hay que poner algún tipo de mecanismo para ver cómo se te compensa esa inyección a la red. Aquí no, aquí estamos hablando de una energía que se produce en el tejado de tu casa y se consume en tu frigorífico y por eso te quieren poner un peaje. Pedro habla de condiciones técnicas. Yo diría, ¿por qué hay más condiciones técnicas en la red española que por ejemplo en la red portuguesa? Donde en las instalaciones pequeñas no hay por qué hacer nada. No hay tantos trámites burocráticos como hay aquí, de por ejemplo tener un contador individual, de por ejemplo tener una acometida, o sea, es decir, una red eléctrica individual a una placa, y en España sí. ¿Es tan diferente la red portuguesa, por ejemplo, a la red española? Pregunta clara, Pedro. ¿Pedro? No sé si nos está escuchando el señor González.
Parece que estamos teniendo problemas, pero la vamos a dejar ahí en el aire. Ahí está la pregunta, ¿no? Ahí estaba la pregunta. Estabas hablando de países... Sí. Claro, perdona, ya que me das la oportunidad, ¿no? El tema de la regulación del autoconsumo es que es una cosa muy llamativa, porque es que esto es... ¿Alguien se ha pensado en algún momento en regular, por ejemplo, que yo me produzca mis tomates en mi huertecita y me los consuma para mí mismo? O sea, es decir, es que ¿de qué estamos hablando? Es que estamos hablando de algo que, insisto, en el resto del mundo se está haciendo de forma muy natural. O sea, en el Reino Unido tú vas a IKEA, te compras un panel fotovoltaico y vas a casa y te lo enchufas directamente. En España, para hacer eso, en primer lugar, IKEA no vende paneles, por algo será, y en segundo lugar, para hacer eso te tienes que gastar más de 1.000 euros en la tramitación administrativa. Y luego encima te ponen un impuesto al sol que resulta completamente disuasorio. O sea, es que es una detrás de otra. Es que las baterías han bajado de precio este último año. Pero las baterías también su uso también está siendo penalizado con este Real Decreto. Claro, es que este Real Decreto, a diferencia de 2013, en 2013 las baterías eran muy caras, pero ahora son muy baratas. Ya estuvimos aquí viendo un día el tema de Tesla y la revolución que ha causado eso, ¿no? Sí. Ahora de repente han bajado muchísimo de precio. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora existe la posibilidad de que tú, el excedente de energía que tienes de tu casa, en vez de inyectarlo a la red, que aquí no te pagan nada, en otros países te pagan. La devuelves a la red, pero no te pagan. Claro, y entonces para evitar eso, ¿qué haces? Te pones una batería y la almacenas, ¿no? Y así dices, bueno, pues luego por la noche cuando llegue tengo ahí energía en la batería. Vale. ¿Qué es lo que han hecho? En este borrador han incorporado un impuesto especial a la batería. Y eso ya, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia dice, déjame que te lea, dice, eso no obedece a razones técnicas ni guarda relación con los costes del sistema. Dice, no persigue sino mantener invariable la estructura de los ingresos del sistema. Es decir, lo que está diciendo la Comisión Nacional de Mercados y Competencia al Gobierno es, oiga, usted lo que está diciendo es que el sector eléctrico tiene que ingresar todos los años 35.000 millones de euros, pase lo que pase. Y por tanto, si usted se pone una instalación de autoconsumo, deja de ingresar y deja el sistema, digamos, en una situación delicada. Dice, bueno, pues bienvenido a la revolución tecnológica, tendrá que adaptarse a ese sistema. Es que esto es como si la telefonía fija nos hubieran dicho, no, oiga, es que usted no se puede comprar un móvil, y si se compra un móvil tiene que pagarle a la compañía de fijo. Decía Pedro González que hay un número que va a ir creciendo de personas que se ponen sus placas o sus molinos. ¿Tenéis alguna proyección de cuántas personas podríamos estar hablando en España? Ver, esto podría ser masivo si la regulación lo favoreciera medianamente, no digo subvencionara, simplemente pusiera una tramitación normal como lo que hay en otros países. Fíjate lo que ha dicho Mario antes, Mario Sánchez Herrero en la casa que hemos visto. Sí. Con una regulación como la de Estados Unidos, en 8 años recuperarías la inversión. Claro, una inversión que tiene una vida, tiene una garantía de 30 años, es que podríamos preguntar aquí en el plató cuánta gente invertiría algo en el cual simplemente con los ahorros en la factura de luz lo amortiza en 8 años y luego le da 22 años de energía gratis. Garantizado. Claro, es que eso es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una revolución a nivel internacional. Entonces aquí hay dos tipos de países y dos tipos de regulaciones. Hay una serie de países que lo que están haciendo es tratar de adaptar poco a poco esta revolución, ¿vale? Integrándolo en la red, haciendo algún tipo de juego para la energía esa que te sobra, te la pago, aunque seguramente un poco más barata de la que tú me compras, pero alguna retribución tienes, poco a poco. Voy a favorecer primero las instalaciones pequeñas, que no se hagan enormes instalaciones de autoconsumo industriales, sino en las casas, etcétera, con unos límites. Sea realmente autoconsumo para un pequeño consumidor. Eso es, pero pequeños consumos. No, es que esto también podríamos hablar de autoconsumo industrial, ¿eh? O sea, pero esto, digo, en otros países se está limitando por esas vías, pero poco a poco se va integrando. Aquí no. Aquí lo que se plantea es una legislación que es que no te deja ningún tipo de salida. De hecho, fíjate, hay algunas comunidades autónomas que en los últimos años, no digo de este año, o sea, digo antes de las elecciones autonómicas, desde el 24 de mayo, estando gobernadas por el PP en la legislatura anterior, han regulado a favor del autoconsumo. A favor del autoconsumo, por ejemplo, Murcia en particular. ¿Qué es lo que ha hecho este Real Decreto? Venía a eliminar las competencias de las comunidades autónomas a este respecto. Es decir, las pocas comunidades autónomas que han querido fomentar esto, se han encontrado ahora con que este decreto dice no, todo lo que usted ha regulado no sirve para nada, porque a eso también le va a aplicar la normativa nacional. Entonces ahora estaríamos en una especie de limbo legal. ¿En esas comunidades se atendrían a lo que dicen sus comunidades autónomas? No, ¿dónde estamos? Ahora mismo vale la ley de la comunidad autónoma, ¿vale? Pero en el momento en que se aprobara este Real Decreto, que quiero insistir además que hay una amenaza de hacerlo este viernes, con agosticidad, que llamamos nosotros, es decir, claro, para que tenga poco impacto en los medios de comunicación, claramente. Bien, pues por eso digo una amenaza del ministro. Espero que no se confirme esa amenaza después de lo que hemos visto ayer, pero si se aprobara ese Real Decreto, a partir de ese momento, todas las instalaciones que las comunidades autónomas han intentado fomentar, que son instalaciones que no vierten en ningún caso energía a la red, por eso la regulaban las comunidades autónomas, porque en el momento en que algo inyecta energía en la red, ya es competencia del Ministerio. Bien, ahora hasta esas, que simplemente son para consumir dentro de casa energía, hasta esas se mete el Real Decreto y por tanto les impone
todo el resto de condiciones que tienen las instalaciones normalmente conectadas. ¿Por qué es tan distinto el Real Decreto que plantea el Gobierno español con las recomendaciones que nos llegan desde la Unión Europea al respecto? Bueno, eso me pregunto yo. Además, eso que las recomendaciones de la Unión Europea se han suavizado bastante, ¿eh? Nosotros conocimos un borrador inicial y sabemos que por las presiones de los grupos de interés, de las eléctricas, tienen mucha fuerza también en Bruselas, al final han quedado bastante suaves, ¿eh? Pero son realmente diferentes a las que tenemos en este momento. Perdóname un segundito, ya tenemos a Pedro González, que, recuperamos esta conversación y esa pregunta sobre las diferencias que hay, ¿no?, entre los sistemas de la generación eléctrica, eso es, entre España y en Portugal. Señor González, espero que haya escuchado la pregunta. Sí, la he escuchado. Adelante. Aquí nosotros lo que creemos es que existe un problema en España, y es que generar, transportar y distribuir la electricidad es relativamente barato, pero sin embargo lo que es caro es el recibo que llega a los hogares, ¿no? ¿Y por qué es eso? Bueno, pues porque hay toda una serie de costes que se incluyen en el recibo que pagan los consumidores y que son bastante importantes. En la práctica, si una persona que opte por la modalidad de autoconsumo deja de pagar estos componentes, significa que al final te lo van a pagar el resto de consumidores. Y esto es una realidad con la que tenemos que vivir. Nosotros pensamos que lo que es de lógica es que esos costes no estuviesen dentro del recibo eléctrico y, por tanto, no sería necesario ningún tipo de metodología económica a la hora de regular el autoconsumo. Pero, sin embargo, la realidad con la que nos encontramos a día de hoy es que estos costes existen, están ahí, son muy importantes y hablamos de 11.000 millones de euros al año, que no es ninguna broma. Entonces, si entra una serie de número de autoconsumidores, dejarán de pagar ese coste y lo tendrán que pagar el resto de los consumidores. Señor... Y a este respecto, el informe del regulador es meridianamente claro, ¿no? Señor González, le pido disculpas porque hemos tenido un problema de señal, pero desde luego que es un debate que abordaremos de nuevo en esta mesa y será usted de nuevo invitado. Gracias por atendernos. Gracias, Jorge Morales de Labra. Gracias a vosotros. Seguimos con más cosas.